Y entonces les platiqué la clase pasada sobre que hay distintos tipos de modelos con los cuales podemos hacer predicciones de este tipo de coeficientes, ¿no? Viscosidad, conductividad, la difusividad de una solución A en B, y que la lógica con la cual partimos para hacer este tipo de modelos parte primero de los modelos de gases ideales, por eso utilizamos la teoría cinética de gases, y luego vamos a empezar a hacerle correcciones. La primera corrección, que en eso se nos va a ir toda la clase de hoy, es utilizar el modelo de potencial de Lennard-Jones y juntarlo con uno que está más adelante, que se llama de Chapman-Enskog. Son dos estudios distintos que se juntan para hacer una corrección a los modelos básicos de la teoría cinética molecular. ¿Por qué son necesarios hacer correcciones a la teoría cinética molecular? Bueno, pues porque ya sabemos que algunos de los supuestos en los que se basa no se cumplen realmente. El principal que nos causa problemas es este que dice que no hay interacción, ni atracción, ni repulsión entre las moléculas o los átomos. Entonces, bueno, de manera separada, Lennard-Jones se puso a estudiar esto, no porque tuviera la intención de trabajar con estas cosas de viscosidad y conductividad, ¿no? El que junta todo es Chapman-Enskog, que es lo que vamos a ver ahorita enseguida. Pero lo que sí hace Lennard-Jones es decir, bueno, yo creo que puedo analizar las distancias y las energías que provocan repulsión o atracción cuando estamos hablando de distancias atómicas. Y bueno, él después de mucho trabajo termina publicando que este es un modelo en el cual él predice, y por supuesto que le pone su nombre, potencial de Lennard-Jones. Él predice en función de la distancia entre pues estas esferas atómicas, cómo va a ser el comportamiento de atracción o repulsión. Este modelo le llaman potencial 612 por los exponentes, y lo que nos entrega son pues una corrección que ahora le vamos a llamar diámetro de colisión, y este epsilon, que es la energía máxima de atracción. Se acordarán que cuando hablábamos de la teoría cinética molecular, hablábamos no de este diámetro de colisión, sino de una L, que era la distancia media de colisión. Bueno, aquí hace una corrección y dice, yo no le voy a llamar así, yo le voy a llamar diámetro de colisión. Y él lo que analiza es qué distancia entre dos átomos de distintas sustancias me dan atracción o repulsión. Esta parte, la más baja de esta función, aquí es donde tenemos el equilibrio. Y de aquí hacia la izquierda tenemos repulsión, y de aquí hacia la derecha tenemos atracción. Eso quiere decir que aquí es el potencial máximo energético, justo en el equilibrio, y que si yo quisiera juntar, o por alguna razón se juntaran dos átomos, pues entonces se van a repeler con mucha intensidad, porque aparte vean el comportamiento, ¿no? Muy pronunciado. Mientras que si se empezaran a alejar, bueno, habría un efecto de atracción que básicamente se describe con esta curva. Hay pues mediciones empíricas, que son las que él realiza, y él lo que busca es tratar de que este modelo se pueda aplicar a distintas sustancias, conocidos estos dos parámetros, la energía de atracción y el diámetro de colisión, y que entonces esta ecuación pueda predecir esta curva. Eso quiere decir que podemos encontrar en la literatura algunos datos de estos dos coeficientes que van a estar pues ajustados dependiendo del material del que estoy hablando. Ahorita estoy moviendo la pantalla para mostrarles. Por ejemplo, esta no es la mejor tabla que podía traerles, pero bueno, es una tabla con datos. Para el aire encontramos la distancia, la separación atómica, está en Armstrongs, eso es lo esperable si estamos hablando de distancias atómicas. Y la forma en que nos entregan típicamente esta energía máxima es dividida entre la constante de Boltzmann. Eso tiene una función práctica para que esto me dé en unidades de Kelvin, de temperatura, y también porque dimensionalmente así no me queda con un número, con un exponente extraño, ¿no? Entonces, bueno, esto es un tema de practicidad. Pues habrá casos en los que a pesar de que yo busque mis tablitas, habrá sustancias que quizás yo no encuentre.
Para esas situaciones tenemos una alternativa. Estas expresiones que intentó tipificar para su modelo Lennard Jones, bueno, son dos personas, pero es más fácil decirlo en singular. Encontraron también una relación que no es perfecta, pero que te permite obtener una idea, una aproximación de estos valores a partir de los valores críticos. Al final de cuentas, cada que yo baso un dato no en una información experimental, sino en una aproximación como estas, yo le estoy metiendo un porcentaje de error. Y a lo mejor dicen, bueno, pero pues yo quiero que mis valores siempre sean correctos porque nos han vendido la idea de que los ingenieros tenemos que ser súper precisos, ¿no? Bueno, pero pues a veces no encuentras el dato y tú no puedes ponerte a hacer la experimentación, necesitas equipos y tal, ¿no? Pues aceptas entonces la aproximación que te pueden dar este tipo de modelos. Sí, me va a dar un porcentaje de error, pero hay porcentajes de errores que son aceptables y que tú puedes dimensionar dependiendo de para qué lo necesites. Tú puedes dimensionar el equipo donde esto está involucrado, de manera que ese porcentaje de error realmente no te cause conflicto. Entonces, les digo esto para que se vayan acostumbrando a que en realidad tenemos cierta tolerancia a errores diversos que pueden entrar en nuestros sistemas. En fin. Estos modelos dependen de los valores del punto crítico. Les puse aquí para recordarles un diagramita de fases, presión contra temperatura. Típicamente en estos diagramas, pues por acá abajo está la fase gaseosa, por acá está la fase líquida y por acá está la fase sólida. Cada una de estas líneas, la azul, la verde y la roja, son equilibrios entre dos fases. Si yo estoy aquí en la fase gas y esta es la fase líquida, esta línea divisoria me indica distintas posiciones, distintos conjuntos de juegos de presión y temperatura, en los cuales yo puedo ver un equilibrio entre estas dos fases. Por ejemplo, cuando quiero evaporar agua, bueno, pues yo voy a ver notablemente el equilibrio si me voy a un juego de estas presiones y temperaturas. Por ejemplo, si estoy a una atmósfera, bueno, pues el equilibrio lo notaré razonablemente a 100 Celsius. Si me voy de la fase líquida a la fase sólida, bueno, pues en esta línea, con este juego de coordenadas que me dan de presión y temperatura, encontraré el equilibrio entre ambas fases. Si yo estoy jugando entre la fase sólida y la fase gaseosa, por ejemplo, si tienen cristales de yodo a presión atmosférica y los calientan, aquí ocurre la sublimación. Y hay un punto bien específico que es como clave en nuestros diagramas de fase, que es aquí donde se juntan las tres líneas de equilibrio que le llamamos punto triple. Y el otro punto peculiar que suelen tener estos diagramas de fase es el de acá arriba, es el que llamamos punto crítico. Arriba, en presión y temperatura de esta zona, no podemos distinguir perceptiblemente, vaya con nuestros sentidos, la diferencia entre un líquido compresible y un fluido supercrítico. Entonces, bueno, estos son puntos bien peculiares de las sustancias y es mucho más fácil encontrar datos de presión, temperatura críticas o volúmenes molares críticos que encontrar estos valores específicos. De modo que, pues si no encuentran estos, es muy probable que sí puedan encontrar los valores críticos de las sustancias. Estas ecuaciones, pues notarán que tienen coeficientes. Esos coeficientes tienen unidades, aunque no se las escribamos. Y por eso es que al mismo tiempo que nos dan estas ecuaciones, nos dicen con qué unidades tenemos que introducir las variables aquí. La presión crítica sí o sí hay que usarla en atmósferas, si no este 2.44 me va a dar una cosa errada. La temperatura crítica, bueno, esa es como de cajón, ¿no? La temperatura en Kelvin. Las distancias atómicas las vamos a manejar típicamente en Armstrongs. Y bueno, la constante de Boltzmann, estas dos, si las encontramos en una tabla, las van a encontrar juntas, así que de esas ni se preocupen. No solamente vamos a utilizar lo que hicieron Lennard Jones, sino también lo que hicieron Chapman-Enskog. Ay, pues cuántos nombres, ¿no? Ok. Lo que hicieron estos cuates es que ellos se dieron cuenta que este dato, ahí dónde está, este dato era insuficiente para poder predecir el comportamiento. Si yo quería trabajar con coeficientes
de fenómenos de transporte. Y en parte es porque, bueno, pues esto tiene un comportamiento así medio peculiar, ¿no? No tengo a la mano el gráfico de las funciones de Chapman-Enskog, debería, pero no lo tengo. Así que voy a explicar encima de este. En fin, el asunto es que ellos dicen, no, bueno, es que en realidad los comportamientos que yo tengo en mi función están medios raros. Primera, no es una distancia única y segunda, en realidad yo para predecir mejor el comportamiento tengo que separar en funciones. Me brinqué la parte intermedia del apunte, pero ahorita van a ver para qué los uso. Esta función les acabo de decir yo que sí se puede modelar, ¿no? Les dije que era una función que tiene un exponente a la sexta y un exponente a la doceava. O sea, sí, sí se modela, pero no traigo el gráfico de Chapman-Enskog, así que voy a explicarles encima de este. Si yo quisiera a lo mejor encontrar la regresión de esto, imagínense que nada más sé trabajar con regresiones polinomiales, pues a lo mejor me cuesta mucho trabajo. Lo meto a MATLAB y me sale una cosa medio extraña y que ni siquiera se ajusta bien. Entonces, posiblemente llegue un punto en que yo decida, ay, ¿sabes qué? Esto es más fácil trabajarlo si lo divido. De aquí, ay, bueno, me quedó muy feo. A lo mejor yo digo, de aquí a la izquierda, esto es una función específica. Es más, le veo cara de ecuación de la recta a esto de acá, ¿no? Y a lo mejor este pedacito, a ese específicamente yo le veo cara de parábola. Entonces yo digo, pues yo lo voy a modelar como parábola. Y de aquí en adelante, a lo mejor a esto yo le veo cara de exponencial. Y entonces, para yo ser más precisa con la información que le quiere entregar al usuario que va a requerir esta información o que la requiere, yo le digo, mira, cuando tú quieras predecir el valor de esta función, en lugar de que te vayas directamente por una de estas ecuaciones, primero tienes que ver en qué rango estás. Si estás en este rango, pues entonces vas a usar la ecuación de la línea recta. Si estás en este rango, vas a usar esta ecuación parabólica. Y si estás en este rango, entonces vas a usar esta ecuación exponencial. Entonces, eso es más o menos lo que hicieron Chapman-Enskog. Déjenme ahora me regreso a la tablita. Ellos dijeron, sí, pues yo tengo una función medio extraña y para dar más precisión a mi resultado, que son estos, yo mejor te digo, fíjate en qué rango estás y en ese rango vas a utilizar una ecuación específica. Además, pues notarán en esta tabla que tengo dos valores distintos, uno que se llama omega 1 y otro que se llama omega 2. Estos se utilizan para funciones diferentes. Y ahora sí me regreso a mostrarles las ecuaciones en donde se van a conjuntar estos elementos. A las nociones que dio Lennard Jones las tomaron Chapman-Enskog para decir, yo puedo utilizar estas correcciones de atracción y repulsión para que estas ecuaciones que teníamos antes de gases ideales reduzcan el nivel de error que me dan. Y a estas ecuaciones, cada una de estas es una modificación o adaptación de la ecuación que vimos en la clase pasada, pero le agregan estos elementos. A la viscosidad y a la conductividad le agregaron este omega 1, que es esta función. Y para la difusividad, ¿por qué es una relación entre dos sustancias distintas? Esta la calculamos con este omega 2. Entonces me voy a regresar poquito a mostrarles las ecuaciones justo las que obtuvimos la clase pasada, nada más para que vean que de veras sí se parecen. Esta de viscosidad va a coincidir en estos elementos. La temperatura y la masa molecular están en una raíz cuadrada y tienen un coeficiente. Entonces me regreso nada más para que vean eso. Aquí está la viscosidad. Si se acuerdan, bueno, pueden apreciar. Este A' es un numeral, ¿no? O sea, son puras constantes. Y además tiene temperatura, masa molecular. No lo dije, pero también tiene aquí la distancia de la esfera de la que platicábamos la clase pasada. Entonces, lo que hacen Chapman-Enskog es que toman en cuenta las adaptaciones
de que sí hay atracción y repulsión, y de una vez adaptan para las unidades específicas con las que vamos a estar trabajando. Si se fijan aquí la distancia, ahora se llama la misma sigma que nos entrega Lennard Jones. Y todo el coeficiente, que eran un montón de masa molecular, no, era la R, ya no me acuerdo, pero era un coeficiente, todo el coeficiente me lo entregan ya con unidades en este valor, ¿no? Y por cierto, por supuesto, como aquí hay metidas unidades, me acota este modelo. Cuando vayas a usar esta ecuación, bueno, pues asegúrate que uses las unidades como yo te lo describo aquí, ¿no? Este diámetro medio debe estar en Armstrongs. La viscosidad, pues vas a trabajar con pascales segundos, masa molecular así. Esta va a ser la R que vamos a usar. De todas, creo que esta es la más importante que se fijen, porque luego nos da por quererla cambiar y salen cosas extrañas. El CB, cuando se necesite, pues joules por kilogramo. Y los modelos me van a entregar difusividad en metros cuadrados segundo, conductividad en watts sobre metro Kelvin. Me voy a regresar poquito a que vean otra vez la de la conductividad. Miren, este tiene aquí el coeficiente de todas las constantes, el número de Avogadro, la R, pi, bla, bla, bla. Lo importante, lo que me interesa en este caso, que es lo que va a estar cambiando dependiendo de qué sustancias y condiciones hable, pues la temperatura, la masa molecular y esto que está bien acotado a la sustancia, ¿no? Si se fijan, tiene la misma cara el modelo que les estoy presentando aquí. Es este de acá, ¿no? La distancia está al cuadrado, esta parte está igual. Se le agrega este omega, que es el factor correctivo. Y bueno, de una vez ya me entregan todo el coeficiente en un solo valor para pues, no hacerlos batallar tanto. Me voy a volver a regresar a la ecuación de gases ideales. Esta de acá tenía aquí metido, bueno, no metido, pero aquí como factor, el CP. En el primer modelo que les muestro, utilizamos la definición de CP, que es esta, 5 medios de R sobre masa molecular. Pero esto solo aplica si estamos hablando de monoatómicos. Si estamos hablando de diatómicos o poliatómicos, bueno, hay una correlación distinta, ¿no? Entonces, acá de una vez aprovecho para darles la de poliatómicos. Esta es la corrección para monoatómicos y este de acá es el que acomoda para corrección de poliatómicos. Aquí nomás ojo, el CP y el CB, bueno, ya saben que hay una relación. CB siempre es más chiquito que CP, eso significa que CB es CP menos R. No lo tengo escrito en ningún lugar del apunte, quizás debería, pero eso se usa, ¿no? Dependiendo de los datos que encuentren, a veces hay que hacer la corrección. Y bueno, nada más tengan cuidado con las unidades. Si necesitan hacer esta corrección, tengan cuidado con las unidades. Y finalmente tenemos el coeficiente de difusividad de A en B. Ya no me voy a regresar, son muchas páginas, estarles dando vueltas. Aquí nada más les recuerdo que ahí estamos hablando de un promedio, porque es la difusividad de dos sustancias distintas. Entonces aparece este término de aquí, que es literal la distancia promedio entre ambas sustancias. Y aparece este nuevo término que es el sigma 2. ¿No es cierto? Omega 2. Ese omega 2 lo encontramos con esta función. Y bueno, notarán que también aparece aquí este término que es combinado. Aquí estamos hablando de una sola sustancia. Los modelos de omega 1 es una sola sustancia. Conductividad del helio. Viscosidad del, no sé, oxígeno. En estas es difusividad de dos sustancias. Entonces necesito la relación de la energía máxima que me da Lennard Jones, pero combinada de las dos sustancias. Este es algo así como un promedio geométrico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de esferas. Y bueno, les digo, son muchas ecuaciones, pero ahorita que tengan que resolver un problema ya va a empezar a tener sentido. Hay otros modelos, pero este ya lo voy a omitir. Este es otro modelo, nada más para que vean que hay más. Para este ni siquiera se necesita meternos con el asunto de los potenciales de Lennard Jones. No son los únicos, Los modelos que yo les presento en esta clase no son los únicos que existen, obviamente.
Hay sustancias inclusive para las cuales van a encontrar que hay modelos que se prefieren porque dan menos error. Y bueno, pues conforme avanza el tiempo, distintos autores van haciendo propuestas que esperan que funcionen idealmente mejor también, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver más modelos un poco más adelante todavía. Este primer problema yo creo que yo se los resuelvo, nada más para que vayamos todos así como al parejo y ya vean cómo se van utilizando las ecuaciones, para que no sea tan complicado esto. Entonces, nos piden encontrar la viscosidad del SO2. Estamos hablando de gas. Está a una atmósfera, 40 Celsius. Y de una vez nos dan los datos, ya para que no batallemos, ¿no? Nos dan la distancia y esta relación energética de Lennard-Jones. Hay que obtener la viscosidad y luego calcular el porcentaje de error. Ya se midió esto experimentalmente. Es una viscosidad súper chiquita porque es un gas, obviamente. Y pues la pregunta aquí importante es el porcentaje de error. Si nuestros modelos nos dieran un porcentaje de error del 100%, pues están casi que para tirarlos a la basura, ¿no? O sea, están muy, muy, muy perdidos. Si nos dan porcentajes de error, a lo mejor hasta del 10%, podemos vivir con eso, ¿no? Ok, en este caso, insisto, si conocemos el valor experimental, estamos evaluando el modelo. ¿Con qué tengo que empezar? Bueno, pues ya me dijeron que lo que tengo que calcular es la viscosidad. Para poder calcular la viscosidad, necesito yo este valor llamado omega 1. Ok, ¿de dónde sale el omega 1? Ah, pues me dijeron que había una tabla. Para yo saber cuál de estas tres funciones usar, tengo que ver en qué rango me encuentro con el tema energético y de temperatura. Entonces, esto va a ser lo primero que voy a calcular. El valor que me dan aquí, epsilon sobre la constante de Boltzmann, es la inversa de lo que yo necesito en este parámetro que hizo Chapman-Enskog. Es la inversa. Ojo con eso, no se vayan a confundir. Y esta temperatura, pues básicamente son estos 40 Celsius. Estos son Kelvin, estos son Kelvin. Y bueno, pues esto me queda un número dimensional, 1.24. Esto es igual a esto de acá, ¿no? Que realmente es lo que necesito. Por eso este 252 va acá en el denominador. Entonces, este valor voy y lo busco a la tabla para ver cuál de todas las funciones de omega 1 voy a utilizar. Dice 1.24. Ah, pues aquí no entra, aquí menos. Es en este rango, ¿no? Entonces, esta ecuación de aquí es la que yo me voy a traer para el cálculo. Ya la copié y la pegué. Es esta de acá. Aquí nada más hay que cuidar las unidades. Esto es el mismo valor que ya calculé, por eso nada más lo sustituyo. Y bueno, obtengo un omega 1 de 1.445. Pues ya prácticamente acabamos. Este es el modelo que yo tenía que resolver. Ya nada más necesito ponerle todos los valores. Y como dirían, este ya es un problema de formulazo nada más. Y bueno, pues entonces la viscosidad que obtenemos en las unidades que nos indica la fórmula, 1.41 por 10 a la menos 5 pascales. Ya nada más para concluir, nos pedían el porcentaje de error. Les pongo explícita esta fórmula porque por alguna razón, cuando llegan al curso de fenómenos de transporte, les cuesta mucho trabajo decidir cuál de los valores es el que se pone como denominador. En general, la regla es lo que estás estimando qué tanto te alejas en tu modelo contra el valor real. Y lo más cercano a la realidad, pues es lo que experimentas. Entonces, pues se los voy a anotar así, a ver si así les causa menos complicación. Y también la razón por la que yo entiendo que les causa ruido a veces es que aquí, pues en ocasiones sale positivo y en ocasiones sale negativo. Y eso es normal.
pero como que no están acostumbrados a ver porcentajes de error en negativo y dicen, ah, no, no, entonces seguro la fórmula está mal y empiezan a hacer cambiaderos aquí y ya les salen cosas bien raras. Entonces, bueno, apéguense a esta fórmula. Si el porcentaje de error da menos, pues significa que estás estimando en tu modelo hasta, pues menos, ¿no? O sea, así es, está bien. No, no se preocupen por eso. Y en este caso, pues es un porcentaje de error, pues digamos que aceptable, 4.44%. Todavía podemos vivir con eso.